Para oreja. Para oreja. Para oreja. Para oreja. Bienvenidas y bienvenidos. Esto es IE Contigo. IE Contigo. El programa de radio del Instituto Estatal Electoral para ti. Bienvenidas y bienvenidos. Para oreja. Para oreja. Por la red estatal de Hidalgo Radio. Amigas y amigos, muy buenos días. Les saluda con gusto Leonel Hernández en una emisión más de este espacio radiofónico titulado IE Contigo, un programa que hacemos con mucho esmero y dedicación desde este Instituto Estatal Electoral y que llega hasta ustedes con el apoyo de Hidalgo Radio. En esta ocasión me acompaña en los micrófonos mi amigo Antonio Chávez. Muchas gracias, Leo. Yo los saludo con mucho gusto, mis queridos radioescuchas, y les doy la bienvenida a este espacio cuyo fin es compartir con ustedes información actual en materia político, electoral, educación cívica y cultura democrática. Los invito a que hagamos contacto a través de nuestras redes sociales. Pueden seguirnos en nuestra fanpage de Facebook como Instituto Estatal Electoral Hidalgo y en Twitter en nuestra cuenta @IEE-Hidalgo. Y no dejen de visitar nuestra página web www.ieehidalgo.org.mx, donde podrán conocer más sobre el quehacer de nuestra institución. Y bueno, esta semana es muy especial porque el próximo 9 de agosto se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Así es, Leo, los pueblos indígenas representan una gran diversidad, más de 5,000 grupos distintos en 90 países y hablan una abrumadora mayoría de las aproximadamente 7,000 lenguas del mundo. Están constituidos por 370 millones de personas aproximadamente, es decir, más del 5% de la población mundial. Y sin embargo, se encuentran entre las poblaciones más desfavorecidas y vulnerables, representando el 15% de los más pobres. Los pueblos indígenas han heredado y practican culturas y formas únicas de relacionarse con la gente y el medio ambiente. Retienen además rasgos sociales, culturales, económicos y políticos que son distintos de los predominantes en las sociedades en las que viven. Pese a sus diferencias culturales, los pueblos indígenas de todo el mundo comparten problemas comunes a la hora de proteger sus derechos como pueblos. Y justo hablando de este tema, hoy en nuestra sección Charlando con, nos acompaña el profesor José Acosta. Él es director de Educación Intercultural Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo y coordinador operativo en el Estado del Movimiento Nacional por la Diversidad Cultural de México. Bienvenido. Gracias, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de platicar con el auditorio de este programa. Y bueno, en nuestro tema de hoy tenemos una fecha muy importante. El 9 de agosto es un día en el cual todas y todos reconocemos y sobre todo valoramos el sentido que nos da los pueblos y comunidades indígenas de México y sobre todo de Hidalgo, un estado en el cual pues la diversidad cultural es impresionante y es valorada en todos los aspectos nacional e internacional. Profe. Sí, pues agosto se caracteriza por ser el mes en el que conmemoramos a los pueblos indígenas en el mundo a través de lo que ha decretado la Organización de las Naciones Unidas. El 9 de agosto es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Y esta conmemoración da pretexto perfecto para reflexionar respecto de esta conmemoración. ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué tan lejana o cercana es una conmemoración de este tipo para los mexicanos y en particular para los hidalguenses? Y creo que es una oportunidad para que esta reflexión nos lleve a darnos cuenta de que los pueblos indígenas en México han aportado y siguen aportando a la riqueza cultural, étnica y lingüística cosas muy, muy, muy valiosas. Pero antes de eso, me gustaría que quienes nos escuchan cada uno pensara, ¿qué tiene que ver conmigo el Día Internacional de los Pueblos Indígenas? Y tal vez al pensar en eso algunos piensen que no tiene nada que ver con ellos. Pero yo apostaría que ojalá la mayoría pueda distinguir que sí tiene que ver con todos los mexicanos, con todos los que hemos tenido la fortuna de nacer en este país y de ser descendientes
de los pueblos que originalmente habitaron nuestros territorios. Tal vez algunos de los que nos escuchan digan, sí, yo soy indígena, sin problema, no tengan dificultad para definir esa parte. Tal vez haya quienes lo duden, bueno, mis papás son indígenas, pero ¿y yo? ¿Soy o no soy? Indígena? Exacto, ¿no? Bueno, sí, mis abuelitos sé que vivían en el pueblo y hablaban y vestían a la usanza tradicional de por allá, pero ¿y entonces yo sigo siendo? Ya no soy. Yo ya vivo en la ciudad, yo ya he visto a la usanza actual, occidental. Mis costumbres son otras. Exacto, yo ya celebro otras cosas, ya no hablo el idioma, pero entonces ¿soy o no soy indígena? Y yo creo que en esta reflexión valdría la pena, y a lo mejor pueda parecer aventurado, pero me atrevería a dividir a la población en México en dos segmentos, indígena y no indígena. Y ser indígena implica qué comes. Ser indígena implica cómo se llama el lugar en el que naciste. Ser indígena implica qué lengua hablaban tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos. No sé, muchas cosas, ¿no? Pero a pesar de esto, tal vez haya quien se resiste y diga, pues sí como tortillas. En mi vocabulario hay muchos indigenismos que uso todos los días. El pueblo donde nací y en donde vivo y en donde trabajo tiene una toponimia en lengua indígena, pero creo que ya no soy indígena. Habrá quien se resista, ¿no? A pesar de tantas evidencias que puede tener muy a la mano, habrá quien diga, es que creo que no tiene ya que ver conmigo. Yo creo que valdría la pena en esta fecha reflexionar y hacer que sea deseable ser indígena. No sé si me explico, ¿no? Es decir, ser indígena debe de ser para todos motivo de orgullo, de verdad. Porque miren, lo he dicho en otros momentos y lo repito ahora. Nuestro país, una de las cosas más valiosas que tiene justamente es su diversidad étnica y lingüística. Y nuestro país es admirado en el mundo por eso. O sea, muchas personas de otros lugares del mundo admiran a México justamente por su gran riqueza depositada en la diversidad cultural, étnica y lingüística. Y esas personas sueñan con venir acá algún día. Y cuando vienen acá se empapan de esa diversidad que aquí existe, al punto de que terminan conociendo muchísimas más cosas de las que sabemos nosotros mismos que aquí estamos, ¿no? Es más, muchos antes de venir acá se documentan y desde que llegan, ya llegan sabiendo muchísimas cosas que muchos incluso de los que hemos nacido aquí no sabemos. Entonces, bueno, al punto al que quiero llegar es si esa diversidad étnica y lingüística que nos caracteriza como país y como Estado causa admiración en el mundo, ¿por qué no debería causarnos admiración a nosotros mismos, ¿no? Y orgullo. Y orgullo, por supuesto. Ahora, esto tiene que ver con un proceso histórico que hay detrás, ¿no? Hace 527 años llegaron los españoles acá y tristemente a partir de ese momento se inició un proceso de depreciación de lo que aquí originalmente existía y sigue existiendo, ¿no? Entonces, en este proceso de más de 500 años, de algún modo, nos han hecho pensar y creer que ser indígena no es deseable y que todo lo que implique o esté asociado a los pueblos indígenas pues no es algo a lo que haya que aspirar o desear, y es una gran equivocación. Realmente lo mejor que tenemos es eso. La mejor herencia de nuestro pasado histórico es esa diversidad étnica, cultural y lingüística que aún vive, que aún existe. Entonces yo creo que valdría la pena que iniciáramos un proceso para devolverle valor a lo propio, para devolverle valor a nuestra cultura, a nuestras tradiciones, a nuestra gastronomía, a nuestras lenguas originarias y a todas esas cosas que se admiran de México. Entonces, yo espero que quienes me escuchen puedan coincidir conmigo y que en este momento pudieran pensar, ¿y yo cómo puedo devolverle valor a lo propio? Y hay muchas cosas que podemos hacer. La primera podría ser que cuando nos encontremos con alguien que aún habla alguna de nuestras lenguas originarias, que aún viste a la usanza tradicional, lo veamos con otros ojos,
que dejemos atrás procesos de discriminación, procesos de marginación, de racismo, incluso explotación. Y que empecemos a mirarlos con otros ojos, a mirarnos incluso, no es en segunda persona, en muchos casos en primera persona, ¿no? Que empecemos a mirarnos con otros ojos y en consecuencia a construir una nueva relación en donde estos procesos puedan desanclarse, podamos dejar atrás y revertir la discriminación, la segregación, la marginación, la explotación, el racismo, y que empecemos a tener actitudes más incluyentes frente a esta diversidad, ¿no? Y sería una manera de irle devolviendo valor a lo propio. Yo creo que muchas instituciones como el Instituto Estatal Electoral han iniciado ese camino al hacer visibles estas cosas, ¿no? Y así como en el tema electoral hay muchos temas, el tema educativo, el tema de la justicia, el tema de la salud y muchos otros más en donde muchas instituciones, muchas instancias podemos hacer pequeñas cosas cada día que permitan devolverle valor a lo propio, a lo nuestro, a lo original, a lo que nos ha dado la posibilidad de despertar admiración en el mundo. Y justamente, queridos radioescuchas, es esta decisión de actuar para volver a nuestros orígenes, a reconocer sí nuestras diferencias, pero valorarlas, porque en ese momento estamos enriqueciéndonos como personas, como pueblos y como pueblo mexicano que somos, ¿no? Sí, sin duda. Fíjate que el Conteo Nacional de Población 2015 nos reporta que en Hidalgo un poco más del 30% de los hidalguenses se asumen como indígenas. Y ese es un dato muy interesante. Estamos hablando de más de 1 millón de personas en Hidalgo que se sienten indígenas, que se saben indígenas. Seguramente a esa cantidad podrían sumarse muchas más personas. Pero ese millón de personas, más de 1 millón de personas de hidalguenses que se reconocen indígenas, tienen conciencia de que vale la pena devolverle valor a lo propio. Entonces, sumémonos en ese trabajo. Yo estoy seguro que para 2020 el Censo Nacional de Población va a modificar esas cifras porque ha sido la tendencia en los últimos años. En 2005 se reportaban 329,000 indígenas en Hidalgo. Para 2010 esto subió a casi 800,000 indígenas en Hidalgo. En 2015 más de 1,035,000 personas hidalguenses que se reconocen indígenas. Y yo estoy seguro que para el próximo año, cuando se haga el Censo Nacional de Población, esta cifra va a aumentar. Muchas de esas personas ya no hablan la lengua indígena, pero se saben indígenas, porque sus padres la hablaban, porque sus abuelos, porque viven en el pueblo aún, porque sus tradiciones y costumbres están muy vivas, ¿no? Entonces, justo esa presencia, hoy autoadscrita en el Conteo Nacional de Población, nos lleva a pensar en que muchas instituciones tenemos que hacer lo propio para devolverle valor a lo indígena. Perfecto, pues es momento de ir a un corte, pero en un momento regresamos con más información aquí en IE Contigo. Que nos sigues escuchando en IE Contigo. IE Contigo. Comunícate por teléfono al 71 108 48 o 71 110 69 o bien al 01800 552 3333. En Facebook y Twitter somos IEEH Contigo. Síguenos. Amigas y amigos, estamos de regreso en IE Contigo, una producción del Instituto Estatal Electoral Hidalgo que llega hasta ustedes a través de las diferentes emisoras que componen la red estatal Hidalgo Radio. Seguimos charlando con el profesor José Acosta. Él es el director de Educación Intercultural Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo y también es coordinador operativo en el estado
del Movimiento Nacional por la Diversidad Cultural de México. Y en el bloque anterior charlábamos acerca de la importancia que tiene que la sociedad en general tengamos este cambio de conciencia, este despertar de la conciencia en el cual nos sintamos de nuevo identificados, que valoremos nuestras raíces indígenas. Estamos hablando de la diversidad cultural sustentada en nuestros pueblos indígenas. Y bueno, lo que sigue es que nos platiques acerca de este movimiento, la suma de instituciones, de organizaciones de la sociedad civil, gubernamentales, educativas, que se centran en el tema de impulsar el reconocimiento, la valoración de los pueblos y comunidades indígenas. Sí, pues mira, fíjate que a partir de que la UNESCO emite la Declaración Universal sobre Diversidad Cultural, justo a partir de que la UNESCO emite la Declaración Universal sobre Diversidad Cultural al inicio de este siglo, empiezan a ocurrir cosas en distintas partes del mundo. Y acá en México algo que ocurrió es que un grupo de instituciones a nivel nacional pusieron en marcha algo que se llama Movimiento Nacional por la Diversidad Cultural de México. Eso hizo resonancia en nuestro estado, y aquí en Hidalgo en 2007 se formó un grupo interinstitucional que firmamos una carta compromiso que hace suyos los objetivos y propósitos del Movimiento Nacional por la Diversidad Cultural de México. ¿De qué se trata? Pues se trata de que la diversidad cultural que existe pueda ser materia de trabajo de muchas instituciones. El eslogan del movimiento dice: es tiempo de reconocernos distintos y valorarnos. Y justo entonces lo que muchas de estas instituciones estamos haciendo como parte de este movimiento es trabajar para que en Hidalgo nos reconozcamos distintos y nos valoremos con nuestras diferencias. Entonces llevamos ya casi 12 años trabajando desde este grupo. En el grupo participan muchas instituciones, algunas de ellas de gobierno. Hay 4 secretarías de Estado. Está el Tribunal Superior de Justicia del Estado, la Procuraduría General de Justicia del Estado. Hay organismos autónomos como la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, el Instituto Nacional Electoral, la Junta Local en Hidalgo. Hay organismos de la sociedad civil, hay algunas asociaciones civiles, hay algunos ayuntamientos como el de Pachuca que se ha sumado, como el de Acaxochitlán, como el de Zempoala, Tepeapulco, muchas instituciones educativas, por supuesto la Universidad Autónoma del Estado, algunos institutos de educación superior del Estado. Y bueno, a este grupo está por sumarse, y yo lo celebro mucho, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, que conociendo la intención de este grupo dice: pues eso también es materia de trabajo nuestra, y tengo entendido que en breve se estará firmando la carta de adhesión que suma formalmente al Instituto Estatal Electoral a este grupo interinstitucional. Y bueno, pues ¿qué hacemos ahí? Como dije antes, la idea es que desde ahí se promuevan y se ejecuten acciones de lo más diverso, orientadas a favorecer afirmativamente la diversidad cultural que está presente en nuestro estado. Y la diversidad cultural pues es un abanico que no se agota en lo étnico y en lo lingüístico. Sí, los pueblos indígenas, por supuesto, sí, la diversidad lingüística del estado, pero en la diversidad cultural entran, por supuesto, la diversidad de creencias que existen en el estado, la diversidad en lo sexual, en la orientación sexual, la diversidad en capacidades o discapacidades, en fin, finalmente la diversidad cultural es todo un abanico. La UNESCO dice que la diversidad cultural es su preservación, su impulso y su desarrollo es tan importante como lo es la biodiversidad para los seres vivos, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido está trabajando este grupo interinstitucional.
inevitablemente ponemos sí el acento en la diversidad étnica y en la diversidad lingüística, pero no se acota en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos trabajando. Este mes, ya lo dije antes, es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Se han organizado muchas actividades, algunas de las que puedo citar y al mismo tiempo invitar a quienes nos escuchan. Por favor. El próximo viernes 9, que es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, sábado y domingo, habrá una serie de actividades en la Plaza Independencia de la ciudad de Pachuca. Estaremos ahí en la explanada del reloj y en el centro cultural que está debajo del reloj con una serie de actividades en conmemoración de esta fecha. En distintas partes del estado van a estarse realizando también distintas cosas. La Secretaría de Cultura tiene una agenda que incluso llega hasta el siguiente mes, porque vale la pena decir de paso que el 5 de septiembre es el Día Internacional de la Mujer Indígena. Uh-huh. Entonces están muy próximas estas conmemoraciones y por supuesto que se vuelven materia de trabajo de este grupo. Muy bien, pues bien, querido radioescuchas, ya dio la primicia el profesor José Acosta sobre la adhesión de este Instituto Estatal Electoral al Movimiento Nacional por la Diversidad Cultural. Y es que es cierto, tenemos muchos temas que coinciden con la agenda del movimiento y fue algo muy natural. Ustedes recordarán en febrero que vino también el profesor a platicarnos acerca del Día de la Lengua Materna y cómo es que coincidían algunos temas con la agenda del movimiento, y de esta manera pues se logró que el instituto forme parte de este movimiento, lo cual todos en esta institución celebramos y bueno, pues nos sumamos a este compromiso de impulsar los temas de la diversidad cultural. Aprovecho también para comentar que el Instituto Hidalguense de Educación para Adultos, que forma parte de este grupo, va a estar realizando también algunas actividades aquí en la sede estatal del instituto y en algunas de sus coordinaciones regionales. La Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital el viernes 9 realiza una muestra gastronómica en una comunidad del municipio de Chilcuautla, en Tezcaltepec, justamente en conmemoración a los pueblos indígenas. Van a estarse realizando también actividades en las distintas regiones indígenas del estado. Va a haber actividades en Tlanchinol, va a haber actividades en la Sierra Otomí-Tepehua, en San Bartolo, va a haber actividades por supuesto en Ixmiquilpan, y pues ojalá que quienes nos escuchan se enteren puntualmente de algunas de estas actividades y asistan. Vale la pena que una fecha como esta no pase desapercibida. Pero además, pues no solo el 9 de agosto, yo digo que ocurre un poco como esto que muchos hemos escuchado o dicho en mayo, ¿no? En mayo es el Día de la Madre, pero mucha gente dice, bueno, es que a la mamá no hay que festejarle solo el 10 de mayo, ¿no? Todos los días deberíamos estar celebrando a nuestras madres, o en junio el Día del Padre, lo mismo, ¿no? O en marzo el Día Internacional de la Mujer. Pues exactamente lo mismo con los pueblos indígenas. Y fíjense que un dato también interesante que vale la pena mencionar es que 2019 fue declarado el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Entonces, bueno, pues las lenguas indígenas tristemente siguen sufriendo el desplazamiento de las lenguas mayoritarias. Muchas de las lenguas originarias en el mundo están en desplazamiento y en grave riesgo de extinción. México no es la excepción, Hidalgo no es la excepción. En Hidalgo tristemente ya se extinguió la lengua pame y está muy muy cerca de extinguirse también la lengua tepehua. Y eso solo lo podemos detener si empezamos a devolverle valor a lo propio. Entonces, tenemos dos excelentes pretextos: 2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas, y 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Y más allá de estas fechas, cada día podemos hacer algo para devolverle valor a lo propio, empezando por sentirnos orgullosos de haber nacido aquí, de ser descendientes de quienes fundaron originalmente lo que hoy conocemos como México. Muy bien. Profesor, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Y es así como llegamos al final de este espacio. Pero recuerda que podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales, en Twitter @IEE Hidalgo, y en Facebook nos encuentras como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo.
Agradecemos a la Red Estatal de Hidalgo Radio por todo el apoyo en la transmisión de este espacio, así como a Katy Marlene Aguilar Guerrero, titular de la Unidad Técnica de Radio, Televisión y Prensa del IE. En la producción, Antonio Chávez García, así como hoy compartiendo estos micrófonos, mi nombre es Leonel Hernández. Muchas gracias por su atención, nos escuchamos, hasta la próxima. En la soledad yo quedaré. En la soledad. Por hoy ha sido todo. ¿Escuchaste? IE Contigo. IE Contigo. Por la Red Estatal de Hidalgo Radio. Recuerda que este es un programa hecho para ti en el Instituto Estatal Electoral. Te deseamos un excelente fin de semana.